Buenos días a todas y todos. Yo voy a hablar de la relación de la economía con el cambio climático. Una de las preguntas que han estado presentes en este panel de discusión, al cual agradezco la invitación, es precisamente cómo generar los incentivos para que los efectos del cambio climático y precisamente el cambio climático no sigan avanzando, ¿verdad? Ese es uno de los retos. En este sentido, la economía tiene un papel muy importante que jugar, ¿verdad? Si no se diseñan políticas globales, ¿verdad? A nivel global, pero también a nivel país, para contrarrestar los efectos del cambio climático y que además que sean políticas que busquen exactamente cuáles son los incentivos que se tienen que generar para detener el avance del cambio climático, no vamos a lograr nada, ¿verdad? Mientras sea más rentable, ¿verdad?, emitir que producir de una manera sustentable y sostenible, no vamos a poder lograr eso. Esto no se va a lograr de manera automática mediante el mercado. Está probado que el mercado genera más crecimiento económico. Una economía de mercado libre genera crecimiento económico. Sin embargo, también tiene externalidades negativas. Estas externalidades negativas requieren regulación. Entonces, mientras los gobiernos del mundo no tomen la decisión de generar la regulación necesaria con los incentivos apropiados para detener el avance de este problema, no vamos a lograr nada. Entonces, ahí es donde entra la relación de la economía con el cambio climático. Y la economía tiene que ver con la producción, el intercambio de bienes, ¿verdad?, y todas las implicaciones de emisiones que traen consigo la actividad económica del ser humano. Entonces, una de las cuestiones que es importante es siempre la relación de economía, cambio climático. Es importante no solo, ¿verdad?, estudiar cuáles serían los impactos de largo plazo que va a tener las actividades económicas, ¿verdad?, y la actividad antropogénica sobre el cambio climático, sino también, una vez que conocemos cuáles son los factores que determinan estos impactos, entonces podemos tomar decisiones, diseñar regulación, ¿verdad?, y entonces poder contrarrestar estos efectos. Lo que estamos precisamente, esta parte del estudio fue algo que queríamos nosotros determinar cuáles van a ser los efectos de las actividades económicas, ¿verdad?, y del cambio climático en el PIB per cápita. Y se quería hacer a nivel nacional y subnacional. ¿Esto para qué? Para saber más o menos cuáles serían, no de manera precisa, porque eso es imposible, pero sí de una manera más o menos apropiada, estadísticamente hablando, de cuáles serían las magnitudes de esos impactos, para saber que en realidad van a ser diferentes a nivel de los estados de la República Mexicana y a nivel nacional. Si conocemos estas cifras, entonces es posible tomar decisiones de política que tienen que ser heterogéneas. La política climática no puede ser homogénea ni a nivel nacional ni a nivel subnacional. Entonces, lo que se requiere es entender y tener cifras más o menos precisas de esos impactos para poder tomar esas decisiones, llevar a cabo esa regulación e impulsar los cambios que se requieren. Entonces, lo que voy a presentar a continuación son unos impactos que se estimaron con modelos econométricos sobre esos impactos a nivel de los estados de la República y a nivel nacional. Con este conocimiento, pues sería posible desarrollar una política heterogénea que contrarreste los efectos del cambio climático, que también son heterogéneos. Entonces, vamos a avanzar un poco sobre ese tema y de la relación economía con el cambio climático, que en este caso la quisimos hablar en términos del PIB per cápita. ¿Por qué el PIB per cápita? Porque el PIB, medido no a nivel de cada individuo, no refleja el desarrollo. Y el desarrollo y sustentabilidad es el tema que nos preocupa a nivel mundial. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Pues queríamos analizar qué va a suceder con la tasa de crecimiento per cápita si hay variaciones en la temperatura y precipitación, ¿verdad?, a nivel nacional, ¿verdad?, los impactos que vamos a recibir a nivel nacional, ¿verdad? Esto medido mediante dos tipos de ejercicios. Hay dos tipos de ejercicios estadísticos. Uno se llaman escenarios y otro se llama pronóstico. El pronóstico consiste simplemente en ver qué va a suceder de manera inercial con el PIB per cápita a nivel estatal
y nacional, ¿verdad? Si no hacemos ninguna intervención o si no sucede algo. Un escenario, al contrario, es nosotros asumimos que conocemos, por ejemplo, qué va a suceder con la temperatura y precipitación, lo incorporamos en un modelo y entonces veríamos qué sucede. El pronóstico solo es uno, es el inercial. Y el escenario, podemos generar escenarios de crecimiento en el PIB per cápita a nivel estatal y a nivel nacional, utilizando, por ejemplo, los escenarios de los RCPs. Y es lo que hicimos. Primero, el pronóstico inercial, es el que vamos a presentar a nivel estatal, y por el otro lado, escenarios basados en los RCPs. El marco teórico. No hay un marco teórico reconocido, ¿verdad? Todavía sobre la relación economía y cambio climático. Ya existen esfuerzos de estos temas, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, el trabajo de Stern y otros por ahí en la literatura. Pero lo que quisimos entonces decir es, ¿qué es lo que nos está preocupando aquí? Es un marco teórico sobre el desarrollo económico sustentable y sostenible con su relación con el cambio climático. Por ello, como no existía este marco teórico, lo que hicimos fue localizar en la literatura existente de la relación entre economía y cambio climático a nivel mundial, qué es lo que se ha encontrado, lo que los economistas le llamamos hechos estilizados. Es decir, qué es lo que ya es más aceptado que está sucediendo en términos de la relación entre economía y cambio climático. Un primer hecho estilizado o algo que es muy reconocido es que el impacto del cambio climático depende del nivel del desarrollo de los países. Los países más pobres son más vulnerables y en consecuencia sufren de manera más fuerte los impactos del cambio climático. Los países más pobres generalmente se encuentran en las zonas ubicadas en los trópicos y son efectivamente han sido las más vulnerables al cambio climático dentro de la literatura especializada que ha hecho las estimaciones de estos temas. Ese es otro hecho que se ha encontrado en la literatura. En términos de los diferentes sectores económicos, los sectores, por ejemplo, el sector agrícola, hay impactos negativos. Se ha encontrado en la literatura que hay impactos negativos sobre el crecimiento de los diferentes sectores: agricultura, pesca, industria, comercio. Podría haber efectos positivos del cambio climático en algunos lugares, pero la mayoría y con mayor frecuencia los impactos han sido negativos, ¿verdad? Lo cual podemos constatar en las noticias diariamente, las precipitaciones que está habiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, las sequías, ondas de calor, etcétera. En el sector agrícola, por ejemplo, esto se da porque podría haber algunos sectores que se podrían ver beneficiados, pero en general siempre digamos, los impactos negativos son más presentes. En el sector industrial, comercial y de servicios, los impactos son negativos y generalmente un hallazgo que se ha encontrado es porque, ¿verdad?, el cambio climático afecta la productividad del ser humano, ¿verdad? Entonces, inclusive, por ejemplo, al sur de Estados Unidos, en donde se produce, digamos, con mucho trabajo migrante, pues generalmente los impactos se están dando sobre los trabajadores migrantes. Entonces ese es uno de los canales de transmisión más obvios que existen ahí. Me gustaría entonces ya empezar a hablar de algunos de los impactos que encontramos utilizando dos tipos de modelos econométricos. El primero fue un modelo de panel y el segundo fue un modelo de series de tiempo. A nivel general, aquí lo que encontramos es que un aumento en un grado en la temperatura, un aumento en un grado centígrado en la temperatura media nacional podría generar una caída en el PIB per cápita a nivel de todo nuestro país de entre 0.77 y 1.76% en el PIB per cápita. Sabemos que en México crecemos alrededor del 2%, no podemos crecer más, esa ha sido la tasa de crecimiento en los últimos 30 años. Si nosotros le quitamos el crecimiento poblacional, pues en realidad significaría que en un escenario, digamos, bastante fuerte, pues estaríamos creciendo al 0%, atribuible al cambio climático, no a factores económicos. Al solo perderíamos el PIB per cápita solamente en promedio por el efecto del cambio climático.
Si hacemos este mismo ejercicio, pero ya a nivel de los estados de la República, podemos ver la gráfica que está estado por estado, que están ustedes viendo en la pantalla. ¿Sí? Lo hicimos el ejercicio para 1 grado centígrado, 1.5 grados centígrados y 2 grados centígrados, y su impacto sobre la tasa de crecimiento del PIB per cápita estatal. Se puede constatar entonces que efectivamente los impactos van a ser diferenciados. Por lo tanto, la política climática tendría que ser también diferenciada. Va a haber estados de la República que van a tener mucho más impacto y otros menos. Por lo tanto, tendría que haber una política climática diferenciada, ¿verdad? Por ejemplo, parece ser que, según nuestras estimaciones, Baja California Norte sería la que más caída tendría, ¿verdad? Un cambio, por ejemplo, en el 7,52%, ¿verdad? Lo cual ya llevaría a niveles de PIB per cápita mucho más bajos, y el impacto en Sinaloa sería de menos 0.33, pero todos los estados sufrirían un impacto negativo si cambiara la temperatura. Por el otro lado, si hablamos de la precipitación, parece que los impactos serían menores e irían entre 0.01% y 0.04%. Esto sería a nivel nacional con los mismos modelos. Si vemos también los impactos a nivel estado de la República, ¿verdad? El estado más afectado por la precipitación, por los patrones de precipitación, serían el estado de Coahuila el más afectado, y posiblemente el estado de Guanajuato sería uno de los menos afectados. Ahí tenemos el caso de Coahuila, se puede ver en los 3 tipos de escenarios sería el más afectado. Sonora también se encuentra entre ellos, San Luis Potosí y Chihuahua. Podemos ver que serían los estados del norte del país. Ahora, lo anterior era pronóstico. Si hablamos entonces de simulaciones, de escenarios, utilizamos los escenarios del RCP, ¿verdad? Distintos RCPs de emisiones altas y emisiones bajas. Podemos ver ahí que el crecimiento del Producto Per Cápita Nacional podría caer entre 1.96 y 2%, igual perderíamos todo el PIB per cápita y habría un deterioro del nivel de bienestar asociado solamente a cambio climático, no a política económica, ni a política de inversión de gasto público, nada. Entonces, a lo mejor si invertimos, apenas lograríamos recuperar, ¿verdad?, el crecimiento perdido por cambio climático. Es importantísimo que el Estado, ¿verdad?, retome política para generar regulación en estos sentidos, ¿no? Regulación y además apoyo gubernamental en ese sentido. Tenemos también los escenarios en términos de la precipitación, y podemos ver ahí la caída podría ir de 1 a 1.66% del PIB en promedio en los escenarios tomando en cuenta los RCPs. Entonces, para ya cerrar, sería lo siguiente. Hay que quedarnos con 3 ideas básicas. 1, los cambios en la temperatura y en la precipitación van a tener cambios negativos. No va a haber estado que vaya a tener un cambio positivo. Eso podría suceder en países más del norte, ¿verdad? Pero en México todos los estados de la República y a nivel nacional vamos a tener efectos negativos. Estos impactos van a ser muy heterogéneos, ¿verdad? Y va a haber estados de la República que son más vulnerables y que tendríamos que tener una política climática diferenciada, ¿verdad?, para poder atenderlos. Y estos hallazgos nos llevan a que entonces una conclusión importantísima es: los estados a nivel mundial y a nivel nacional deben de tener una mayor participación. La economía de mercado genera crecimiento económico, sin embargo, genera externalidades negativas. Ahí no es posible que el mercado solo se encargue de generar los incentivos para generar crecimiento económico sostenible y sustentable. Se requiere la intervención gubernamental para generar incentivos y controlar esas externalidades negativas. De otra manera, si los países trabajan de manera individual y separada, no va a haber posibilidad de enfrentar estos impactos que van a generar menor desarrollo y más pobreza y vulnerabilidad a nivel mundial. Tenemos que estar conscientes de eso y hacer difusión en estos términos, porque la ciencia juega el papel de informar y de generar los datos que requieren los agentes para generar
crecimiento económico sustentable y sostenible en el largo plazo. Gracias.